Bienvenidos nuevamente a Trends 2021. Soy Roberto López, cofundador de Red Sofa Inc. y es para mí un honor presentar a nuestra invitada Saraí Llamas. Saraí es española de nacimiento e italiana de adopción. Es diseñadora, creativa y conocida actualmente como la enfant terrible o la Caravaggio del medical art. Su obra, impactante, a veces perturbadora, estimulantemente metafórica, simbólicamente ambigua, deja escapar difícilmente el interés de cualquier observador. Realmente el día de hoy tenemos a una auténtica artista quien nos va a compartir su talk El poder del arte y la comunicación. Saraí, es un honor para nosotros tenerte el día de hoy, así que más que bienvenida. Adelante, Saraí. Muchas gracias, Roberto, y buenas tardes a todos y sobre todo quiero agradecer, ¿no?, esta inmensa oportunidad de poder hablar de algo que sé poco, pero que la verdad creo que a día de hoy puede interesar a muchos y sobre todo, como he dicho, muchas gracias por poder contar, por querer contar conmigo. Pues bien, comenzamos. Y comenzamos hablando, mi presentación, digamos, versa sobre el poder del arte en la comunicación. Lo he enfocado desde un punto de vista quizás más general, ¿no? Y voy a hablar del poder del arte en sí, el poder del arte en general, y después me voy a acercar evidentemente al que es mi tema, el poder del arte en la comunicación. Bien. Pues bien, digamos que como manera de empezar no creo que sea de las mejores, ¿no? Hablar del tema que te propones hablar y decir que está muerto. Es un poco así como hizo Nietzsche en su tiempo cuando dijo y cuando exclamó Dios ha muerto. Bien, el arte ha muerto. Y como Nietzsche, la interpretación puede ser de diferentes puntos de vista. Él tampoco dijo que Dios estuviese efectivamente muerto. ¿Cómo? Y según mi humilde y sincera opinión, el arte no está muerto. Y para muestra, el siguiente vídeo. Bien, pues después de ver este vídeo, creo que es conveniente cambiar, en lugar de afirmar que el arte ha muerto, que el arte está muerto, es conveniente cambiarlo a una pregunta. ¿El arte está muerto? Bien, pues creo que después de ver este vídeo la respuesta nos la podemos dar nosotros mismos.
No creo adecuado, como decía antes, hablar de una muerte del arte, como de verdad se ha venido anunciando últimamente, ¿no? Últimamente los titulares de revistas especializadas en este campo eran esto, que el arte había muerto. Pues como veremos a lo largo de esta presentación, el arte hoy por hoy, está más vivo que nunca. El arte ha cambiado de lugar, ha flexibilizado sus fronteras y lo que estamos viviendo en la actualidad no es una muerte, es una auténtica metamorfosis. Y esa metamorfosis es lo que algunos consideran la muerte del arte. Porque es verdad que cierto arte, o mejor dicho, cierta concepción del arte ha muerto. O mejor dicho, también, no creo que haya muerto, la hemos matado entre todos, un poco como a Julio César, pero es una muerte, una lenta agonía que está durando siglos. Y aunque parezca raro, me gustaría comenzar hablando de varios aspectos negativos, ¿no? Es como cuando uno dice, tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál te doy? Bueno, pues comenzamos de la mala para llegar a la mejor. Y es que hay algunas cuestiones un poco negativas que no nos hacen ver cuál es el verdadero poder del arte, ya sea en la comunicación, como lo decía al inicio de la presentación, ya sea en general. Hay una serie de elementos que nos nublan la vista y uno de ellos tiene que ver con algo que siempre se cuestiona y que me suelen preguntar, y es sobre cómo valorar o enjuiciar una obra de arte. En ciertos momentos, sobre todo en momentos de crisis, pues, como el que estamos viviendo ahora mismo toda la humanidad, ciertos personajes recurren al arte, se rodean de arte como un elemento para recalcar y resaltar su poder. Y muchas veces esto nos sorprende, la idea de que alguien pueda recurrir al arte para marcar esta diferencia. Pues, señoras y señores, no es nada nuevo. Lo nuevo, aunque ya hace siglos que se hace, es valorar el arte como nosotros lo hacemos, desde un punto de vista totalmente subjetivo, fundamentado en la estética. ¿Quién no va al museo? Bueno, ahora no vamos a museos, ¿no? Pero ¿quién no ve una obra de arte y dice, pues esto me gusta, esto no me gusta, esto lo entiendo, esto me parece una auténtica basura, esto es genial? Todo esto es relativamente nuevo. Lo tradicional es esto. Este cuadro del siglo XVII nos hace darnos cuenta cómo ya los nobles o cualquier personaje de una cierta relevancia se rodeaban de arte para demostrarle a los demás que estaban por encima de ellos. El arte les servía únicamente para demostrar su poder. La imagen es bastante clara. El archiduque Leopoldo Guillermo, rodeado de todas sus obras y retratado para la posteridad con ellas, para que vean únicamente todo lo que tengo. No era cuestión de poner un cuadro aquí porque me gusta o porque me transmite yo qué sé, sino era para que vieran que tengo mucho. Y este cuadro me recuerda a esta imagen de la película de Giuseppe Tornatore, La mejor oferta o El mejor postor, depende de dónde estemos, el título cambiaba, pero vemos que es diferente época, pero el mismo criterio de acumulación. ¿Cómo hemos llegado a esto? Me podréis preguntar. Pues es fruto de la historia de la humanidad, como todo. Pensemos que, por ejemplo, el número de cuadros por hogar en Amberes, en la década que va de 1530 a 1540, era de 6.
6 cuadros por cada hogar. Esa era la media estadística. ¿Qué pasó? Que en la década del 1570 al 1580, ese número, 6, pasó a 22. Lo mismo pasó en París y en Florencia. Por ejemplo, en París, las estadísticas cuentan que en la década que va de 1630 al 1640, la media era de 9 cuadros por hogar. ¿Quién tenía más? ¿Quién no tenía? Es un cálculo estadístico. Pero más arte tenías y mucho más poder demostrabas. Cosa que provocó entonces una verdadera masificación de la pintura. Esta masificación, ojo, no implicó que los artistas se hiciesen ricos. No pasa ahora, os lo puedo asegurar desde mi punto de vista. No pasa a algunos, quiero decir. Pero pensad que el pintor más rico en la Florencia del 1480 no fue ni Sandro Botticelli ni Domenico Ghirlandaio, fue Neri di Vici. Y me diréis, ¿y quién es este? Ha pasado a la historia en sordina. Y aunque fuese el pintor más rico, ganaba tanto como cualquier tendero. No trabajaba dentro del circuito de comisiones que producía las obras más admiradas de la época, sino que laboraba en el mercado de pinturas derivadas. Le pedían barberos y miembros, digamos, de unas familias de diferentes niveles económicos, le demandaban variantes de las mejores obras, pero con un coste mucho menor. Neri di Vici no fue un creativo, no fue un innovador, no se convirtió para nada, y ya lo hemos visto, en un gran maestro. Casi nadie hemos oído hablar de él, pero sí fue un pintor que el mercado de la época demandaba. Otro ejemplo de pintor y hombre de negocios que tenía en cuenta lo que el mercado demandaba fue Rubens, ni más ni menos. Mientras todos sus asistentes y aprendices trabajaban en su prestigioso estudio de Amberes, este pintor, este dinámico pintor del barroco, visitaba prestigiosas residencias aristocráticas y todas las cortes reales europeas para explicar, más que explicar, convencer a todos sus ricos propietarios que si querían estar a la altura de sus respectivos vecinos, tenían que comprar como mínimo uno de sus gigantescos cuadros. Y Rubens, perdóname por lo que voy a decir, fue, digamos, el precursor de las Avon Lady, ¿no? Fue una Avon Lady de la pintura barroca. La utilización del arte como propaganda y como reflejo del poder económico y personal ha continuado a lo largo del tiempo. Y se ve, por ejemplo, también cuando alguien se gasta más de 450 millones de dólares en este cuadro, el Salvator Mundi, atribuida a Leonardo da Vinci, y atentos a lo de atribuida. Y se ha convertido en la pintura más cara de la historia. Como toda la obra del genio de Florencia, también este cuadro está lleno de misterios y de interrogantes. Ya nos han acostumbrado todos los libros y de Dan Brown a que Leonardo da Vinci escondía demasiadas cosas, ¿no? Pues bien, está lo mismo. Primeramente, ¿por qué? Porque no hay un acuerdo unánime en su autoría. Hay algunos que reclaman, sin duda, la mano de Leonardo. Incluso se le ha llamado a esta obra la Gioconda masculina. Y otros dicen que es de Giovanni Antonio Boltraffio, que era un pupilo de Leonardo. Pues tampoco... lo que ha pasado también
es que después de la subasta, cuando se ha sabido el comprador que tuvo, que fue en realidad el príncipe heredero de Arabia Saudí, que se lo habría regalado a su homólogo de los Emiratos Árabes, para reforzar los lazos entre ambos países. Pues bien, después de saber quién lo había comprado y que además después se supo que tendría que ser donado al Museo de Abu Dhabi, al Louvre, justo después de saber esto, este cuadro ha desaparecido. En el 2018, desde el 2018, no se sabe absolutamente nada de este cuadro. Se cree que el comprador inicial se lo ha quedado y lo tiene expuesto en su yate privado. Bien, después de este toque anecdótico de esta obra, podemos hablar del cuadro número 5 de Jackson Pollock, vendido en el 2006 por 140 millones de dólares. Revendido en el 2015 por, como vemos aquí, 300 millones de dólares. Y esto por citar algunos de los cuadros mejor pagados de la historia. Todo esto provoca que gran cantidad de espectadores comiencen a pensar que el arte tiene un poder, solo uno, y es el económico. Y la importancia de una obra de arte se mide en función de lo que cuesta. Claro, es evidente, lo que no pensamos a veces es en lo que hay detrás. Y no me refiero a lo que hay detrás de lo que hizo pensar al príncipe heredero de Arabia Saudí o a los coleccionistas que se gastaron todos esos millones en comprar un cuadro, sino pensar en detrás del por qué alguien llamado Jackson Pollock un día comenzó a lanzar pintura de este modo para crear sus obras. Todo esto queda nublado por la idea del precio, por el brillo del dinero. Otra cosa que tampoco tenemos en cuenta es que alguien que está dispuesto a pagar 450 millones, 200, 300 en una pintura, tal vez no comprenda la pintura renacentista de Leonardo o el expresionismo abstracto norteamericano. Pero lo que está haciendo, y aunque esto no es una ciencia exacta, lo que está haciendo está intuyendo que lo que hoy cuesta 300, mañana puede valer 600, como hemos visto que en realidad ocurre. Solo hay que ver los precios pagados en diferentes años por el cuadro número 5 de Pollock, 140, 300. Y es que hoy, en la era de la economía financiera, las obras de arte son una inversión y su valor está determinado por un mercado internacional. Y vemos como muchos artistas han inclinado completamente su obra, se han plegado ante un discurso puramente comercial. Y aunque podría poner muchísimos ejemplos, es imposible en este caso no hablar y tengo que decirlo, mi querido Salvador Dalí, el genio cuyo anagrama de su nombre ya prometía. Un anagrama concebido por André Breton. Ávida Dollars. De Salvador Dalí pasamos a Ávida Dollars. A Dalí no solo le gustaba crear arte, o pasearse con su bigote, o pintar a su esposa Gala, a su musa, o hacer gestos extraños ante la cámara. El genio español era un adicto al dinero. Cada mañana, decía, después del desayuno, me gusta empezar el día ganando $20.000. Esto lo ha declarado él, no me lo estoy inventando yo. El pintor catalán fue una máquina de hacer dinero, especialmente cuando descubrió que podía aumentar sus ingresos sin apenas esfuerzo vendiendo su obra seriada. El problema fue
que nadie en su entorno le advirtió que esa forma de hacer las cosas podría perjudicar toda su obra. Desde los años 60, Dalí había comenzado a firmar hojas en blanco, que después eran estampadas con sus dibujos. Le ayudaban dos asistentes. Uno le ponía la hoja y el otro se la quitaba. Bien, con este método, Dalí, el pintor de las 678 firmas diferentes, a lo largo de su historia ha tenido firmas para dar y tomar, se dice que podía llegar a firmar 1800 hojas en blanco a la hora. Unas piezas que, aunque estaban en blanco, pensad, un folio en blanco firmado, solo la firma, tenían un coste en la época de $40, solo por la firma. $40 de entonces, que con el coste de la vida ahora y demás, hoy por hoy cuestan $600, solo por la firma, solo la firma. Toda esta acción desembocó en una auténtica avalancha de falsificaciones de sus cuadros y aún hoy la Fundación Gala Salvador Dalí tiene que lidiar con este problema. Pensad que Dalí firmó en toda su carrera 350.000 hojas en blanco. Bien. Y si hablamos de Salvador Dalí, tenemos que hablar también de Andy Warhol, el otro rey Midas del arte, uno que todo lo que tocaba lo terminaba convirtiendo no en oro, pero sí en dólares. A pesar de las diferencias de estilo, evidentemente Dalí y Warhol compartían un modo de comprender el arte, ¿no? Habían concebido el arte como una magnífica forma de ganar mucho, pero que mucho dinero. Contaba Warhol que una amiga una vez le preguntó qué era lo que más le gustaba de su obra artística y que él le contestó: así comencé a pintar dinero. Andy Warhol vio cumplidos sus 4 deseos: éxito, fama, dinero y su propio sello comercial. ¿Quién no distingue hoy una obra de Andy Warhol? Con Warhol desaparece completamente el concepto de unicidad con la reproducción mecánica. Y ahora me lanzo yo a mí misma incluso una pregunta, ¿no? Me la lanzo a mí y os la lanzo a vosotros. ¿Puede llamarse arte algo que se reproduce de idéntica manera una y otra vez? ¿Puede llamarse arte algo que no produce emoción? ¿Que no permite distinguir de entre todas las copias cuál es la auténtica y cuál no? Yo me respondo, ¿no? Yo en este caso os voy a dar mi opinión. Yo creo que no. Pero, evidentemente, la interpretación es libre y el trabajo de Warhol fue coronado, sigue siendo coronado por el público norteamericano, por las galerías europeas y por buena parte de la crítica del arte moderna, que no histórica. Y aquí enlazo con el siguiente elemento. Como os dije al principio, os estoy dando las malas noticias antes para pasar a las mejores posteriormente. El siguiente elemento negativo del que quiero hablaros, ¿no? Es esa otra puñalada que se le ha dado al arte, ¿no? Quitándole el valor que realmente tiene. Y ahora, si hasta ahora habíamos hablado del poder, ¿no? y del brillo del dinero, ahora es el turno de la crítica del arte, la crítica de arte moderna. En función de la crítica, ya este cuadro creo que es muy descriptivo, siempre ha sido muy controvertida. Evidentemente, creo que en el cuadro se ve muy bien cómo ya venían concebidos los críticos de arte, ¿no?
ha sido la crítica de arte acusada de vez en cuando de querer imponer, y esa es la palabra clave, su propia visión de la obra, de realizar una labor partidista a favor de un artista y de otros no, de involucrarse en intelectualismos indescifrables para los simples espectadores. La crítica moderna, equivocadamente o con razón, ha asumido la tarea de discriminar lo que es arte de aquello que no lo es. Y no solo, de imponernos qué es lo que nos tiene que gustar y qué no nos tiene que gustar. Problemas que muchas veces, demasiadas a mi juicio, el crítico de arte contemporáneo no es más que una figura contratada que, previo pago del propio artista, elabora una crítica ya sea para un prefacio de una exposición, ya sea para un portfolio, etcétera, etcétera. Y no lo digo por decir. Aquí os traigo un ejemplo sufrido en primera persona. He borrado, escondido los datos, digamos, sensibles para, de alguna manera, mantener la privacidad de lo que se me propuso en su día. Y aunque está en italiano, creo que se puede llegar a entender lo que me ha pasado, ¿no? Esta es una captura de pantalla, un screenshot de un email recibido el 15 de octubre del 2020. Quiero decir, es de ahora, no os estoy hablando de algo que haya pasado hace años, es justo ahora. En el que una asociación, la secretaría de una asociación, me daba la posibilidad de pedir un texto crítico de mi obra. Me lanzaban, esta gran oferta, esta gran oportunidad de pedir un texto crítico de mi obra a un afamadísimo profesional, un crítico de arte italiano conocidísimo, muy televisivo y demás, un profesor de un cierto calibre. Él, como vemos aquí, me hacía un texto de 1500 palabras con su firma autógrafa. Ellos me lo enviaban. Yo tan solo tendría que pagar, y aquí lo vemos, 2.200 euros. Y estaba en oferta. Me hacían un descuento hasta el 31 de diciembre del 2020. Después investigué por mi cuenta y el precio subía a 3.500 euros, IVA incluida. Es decir, como vemos, los críticos se venden y al mejor postor. Y además estos críticos que en sus textos utilizan un lenguaje, vuelvo a verlo aquí, estos críticos que en sus textos utilizan un lenguaje pseudo-filosófico, místico, tecnológico, lingüístico, nunca llegan a hacer un análisis, verdadero de la obra de un artista. Más que nada porque no la conocen. La función misma de la crítica se corrompe, porque en lugar de hablarnos de arte, nos está haciendo únicamente publicidad. Y nos dictan, y atención a la palabra dictar, las obras que no tienen que gustar, los artistas que hay que conocer y las exposiciones que ojalá pudiésemos ir a ver. Así que todo esto en mayúsculas, negrita, subrayado, tamaño 40. Esto es lo que hay que ver. Esto es lo que te tiene que gustar. Ah, mira, una exposición de fulanito de tal. La tienes que ver. Y es así como comenzamos a valorar cierto tipo de arte porque así se nos impone. Yo personalmente lo he visto muchas veces.
Y creo que muchos de los que me estáis viendo en este momento y escuchando, os ha pasado también. Imaginad, ¿no? O recordad, mejor dicho, estáis en un museo, estáis viendo una exposición y ahí, en el fondo, hay una pintura. Imaginaos estas pinturas, ¿no? Y alguien entra y se escucha que dice, ¡bah! Eso lo hace cualquiera, menuda basura, para ver esto me has traído aquí, ¿cuánto queda? Hasta que se acerca y lee el típico cartelito con el título y el autor, ¿no? Fulanito, pero si es que es buenísimo. He leído una crítica el otro día de él que lo ponía por las nubes. 10 pasos. Desde el menuda basura hasta ¡guau! Es buenísimo. Y todo esto porque lo firmaba este personaje, que había sido objeto de un prefacio de espectacular por parte de un crítico de arte. Y el problema, y sigue siendo un problema hoy en día, es que a veces solo nos quedamos con esto, con lo que rodea la obra de un artista, con la parte externa, con el envoltorio. Digamos que quien no compra hoy en día algo porque el packaging es bonito. Y de nuevo, eso nos impide ver qué hay detrás del arte. ¿Cuál es el verdadero poder del arte? Por poner 2 brevísimos ejemplos, este cuadro, que era el que veíamos antes en la parte central, es de Malevich, fundador del suprematismo ruso, y este es uno de sus cuadros más famosos, cuadrado negro sobre fondo blanco. Digamos que tampoco se rompió mucho la cabeza en buscarle un título. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Y aquí la mayoría nos quedamos. Te tiene que gustar, si sabes algo de Malevich, te tiene que gustar, porque esta pintura es un icono del siglo XX. Y punto. Y quizás, no digo que no, quizás verdaderamente te guste, quizás veas algo, ¿no? Quizás te transmite algo, ¿no? Pero vayamos más allá del envoltorio, de ese aura mística del cual lo han rodeado, ¿no? Toda la crítica del arte moderna. Y si lo hacemos, veremos que este cuadrado negro, que en realidad ni es cuadrado ni es negro, y que además a muchos, más que una obra de arte a simple vista, nos puede parecer un auténtico cachondeo. También el círculo y la cruz que hemos visto anteriormente eran de él. Bajo esta apariencia final de este cuadro, y era lo que decía antes, ¿no?, de quitarle el envoltorio, bajo la apariencia final de este cuadrado negro, hay 2 composiciones de estilo cubista futurista. Lo han descubierto hace unos años haciéndole un análisis de rayos X. Una tiene formas geométricas en distintos colores y la otra es una policromada con los 4 colores primarios. Siguiéndole quitando el envoltorio, antes de bautizar al cuadro con el título por el que hoy le conocemos, Malevich lo tituló así. Dos negros peleando en una cueva. Algo que aunque digamos que no le faltaba su toque cómico, pero es algo que copió, pero además descaradamente, con algo que ya había hecho Alphonse Allais, que formaba parte del grupo de artistas de París, denominados Los Incoherentes,
y que en 1987 ya había hecho esto. El mismo título que el anterior. Pues bien, una vez despojado de ese aura, nos quedamos con ese cuadro. Y ahora voy a por un segundo ejemplo, ¿no? Que son los famosos cortes, tagli, del italiano argentino Lucio Fontana. Digamos que de esto es el comentario más divertido que he sentido, y siempre antes de ver que lo firmaba Lucio Fontana, es esto lo ha hecho mi gato en uno de mis cuadros. Mi gato también es un artista. No sabemos bien si los cortes los hizo Fontana o el gato de Fontana, pero de hecho lo que sí sabemos hoy es que con ellos se ha ganado un lugar en la historia del arte. Fontana también es el típico que cuando uno ve su obra en un museo tiende a pensar esto lo hago yo. Es más, se lo dijeron al mismo, en su cara, y lo cuenta él mismo en uno de sus manifiestos. Dice, y son textuales palabras de él, hace tiempo un cirujano que vino a mi estudio me dijo que esos agujeros los podía hacer él perfectamente. Le contesté que yo también sé cortar una pierna, pero después el paciente se muere. Bien. Anécdotas que me sirven para describir un poco la situación actual. En fin, la utilización del arte como elemento al servicio del poder. Y el arte que se valora de manera impuesta. Porque algunos dictan que te tiene que gustar. Duro luchar contra estas dos cosas. Pero desde hace unos años el arte ha cambiado. Ha sufrido esa metamorfosis de la cual os hablaba. Hace unos años, si una persona se paraba a pensar en arte, en general, el dibujo que se creaba en su mente, y de esto tenemos que dar un poco culpa a las películas norteamericanas, el dibujo que se creaba en su mente recogía un grupo de personas bien vestidas, tal que así, disfrutando de una copa de vino, de buen vino, contemplando una obra maestra expuesta en una galería o en un museo. Es decir, a raíz de lo dicho anteriormente, muchas personas pensaban que el arte era un elemento para el disfrute de las esferas de la alta sociedad. El estatus de espectador en un museo o en una sala de exposiciones, en una galería, se reducía entonces a una pequeña parte de la población, a una minoría social. Sin embargo, y gracias al cielo, tengo que decir, sin embargo, esto ha cambiado y esta idea ha ido evolucionando. La amplia oferta y la exposición constante a creaciones de todas las categorías han permitido que el arte deje de ser una cultura de élite para convertirse en una cultura accesible para todos. El arte, hoy por hoy, es para todos. Y esto es algo que comenzó con las vanguardias de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Y ya la palabra vanguardia creo que lo dice todo. Una palabra cuyo significado artístico ha eclipsado al militar, con el cual antes del siglo XIX se conocía, ¿no? La palabra vanguardia hoy evoca el poder del arte, el avance de una corriente estética e intelectual que va por delante de la sociedad, al igual que las tropas del ejército, destinadas a entrar primero en territorio enemigo,
Se exponían a cualquier peligro para allanar el terreno a los que iban por detrás. ¿Y por qué de nuevo hago una referencia histórica? En este caso a las vanguardias. Porque no podemos olvidar, y hago mucha hincapié en esto, que nosotros somos como somos porque fuimos como fuimos. Y conociendo la obra de arte, la historia del arte, el lenguaje del arte, en los siglos anteriores a los nuestros, muchas veces podemos entender mejor lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Las vanguardias han hecho que la metamorfosis del arte comenzase, pero el último empujón, casi como de un parto se tratase, perdonadme, pero siendo ilustradora anatómica, si no pongo algo de anatomía, digamos que cada poco como que me falta algo, ¿no? Ese último empujón al que me refería lo han dado las redes sociales, ¿no? Estas han contribuido enormemente a la destrucción del concepto del arte como cultura de élite. Hoy en día, las revolucionarias posibilidades que nos brindan estos medios nos permiten, además de una difusión informativa global y acelerada en el tiempo, nos permiten la posibilidad de una intensa interacción con el público. Y esto ha dado paso a una nueva dimensión de participación y de interpretación del arte. Esa alta cultura ahora tiene espectadores populares. Ya no hablamos de élite, ahora es de todos. Seguimos diciendo que es para todos, ¿no? Estas nuevas tecnologías virtuales han cambiado también la forma de crear, de participar, de comprender, de disfrutar la cultura y la han democratizado. Y vuelvo a poner la diapositiva, que el arte hoy es para todos. La imagen, el arte es para todos. Y la imagen, y es lo que, digamos que, de lo que se ocupa también mi presentación, y no lo quería olvidar, la imagen se ha convertido en una moneda de cambio en los social media, ¿no? En las redes sociales en particular, sobre todo en ellas en particular, pero también en el mundo de la comunicación en general. ¿Cuáles son las razones que hacen que la imagen nos atraiga irremediablemente y genere muchas más interacciones que cualquier otro tipo de contenido? Pues bien, lo primero de todo quiero hacer un breve experimento que aunque sea, digamos, vosotros estéis en vuestra casa y yo en la mía, se puede hacer. Es un brevísimo experimento. Ahora mismo yo os digo, pensad en un caballo. Y ahora mismo pensad en una cebra. Bien. Creo que a todos nos ha podido venir a la mente estas dos imágenes. El cerebro, a raíz de yo nombrarlas, ha generado... El caballo podía ser marrón, negro, de todos los colores. He puesto uno blanco porque quedaba bien. Pero creo que os haya venido a la cabeza la imagen de un caballo y la imagen de una cebra. Raramente os habrán venido las palabras caballo y cebra. Siguiendo con el experimento, si yo os hago ver esta señal, creo que nada más verla hemos captado qué es lo que nos quiere decir. Imaginad que vais conduciendo, ¿no? Y en lugar de esta señal os aparece esto. Yo me he tomado todo este tiempo en leerlo. Creo que entre esto y esto, creo que si vamos conduciendo y no tenemos, evidentemente no es que tengamos mucho tiempo para pararnos a leer todo esto, creo que preferimos la imagen. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
porque somos seres primariamente visuales. Estamos programados biológicamente para percibir el mundo de un modo visual. No hay más que echar la vista atrás a nuestros antepasados y las primeras comunicaciones se basaban únicamente en imágenes. De ahí que a día de hoy el 90% de la información que absorbe en nuestro cerebro y que transmitimos a nuestro cerebro sea completamente visual. Procesamos las imágenes hasta 60.000 veces más rápido que los textos.